Viernes 22 de abril del año 2011, son las 7:01 p.m. Estamos en el Dhamma Vihara y esta noche vamos a continuar estudiando el discurso de la noble búsqueda. Hoy día vamos a terminar con este primer ciclo de videoconferencias que comenzamos el domingo pasado. Voy a quitar la cámara y voy a mostrar solamente la pantalla para las personas que nos están viendo a través de internet. Y ayer nosotros estudiamos la primera parte de este discurso, estudiamos hasta la iluminación del Buda. Y nosotros relatamos ayer de que el Buda alcanzó su iluminación el día de luna llena del mes de Vesak. Puede ser a veces a finales de abril, a veces en mayo, son meses lunares. Y después permaneció 7 semanas alrededor del lugar de la iluminación. Y se dice de que el día 50, o sea, 7 semanas son 49 días. El día 50, el Buda reflexionó acerca de la profundidad del Dhamma. Entonces ahí nosotros tenemos en esa diapositiva el relato del Buda con relación a esa reflexión que él hizo acerca de su descubrimiento, que nosotros le llamamos Dhamma. Vamos a leer ese párrafo y después vamos a explicar. Después, Bhikkhus, se me ocurrió esto. Este Dhamma que he logrado es profundo, difícil de ver, difícil de realizar, sereno, excelente, más allá de la lógica y razonamiento, sutil para ser experimentado por los sabios. Pero esta humanidad se deleita en la mundanidad, se regocija en la mundanidad, se embeleza en la mundanidad. Es difícil para la humanidad que se deleite en la mundanidad, que se regocija en la mundanidad, que se embeleza en la mundanidad, ver esta verdad, es decir, la condicionalidad específica, el origen condicionado. Entonces aquí nosotros tenemos esta reflexión que el Buda mismo hace con relación a su descubrimiento del Dhamma. Y aquí tenemos que dice que es profundo, difícil de ver. Pero aquí hay una cosa que dice más allá de la lógica y el razonamiento. Eso es importante. O sea, lo que él descubrió está mucho más allá, es mucho más allá de una cuestión intelectual, ¿no? Ahora, pero esta humanidad se deleita en la mundanidad. Eso se refiere a que la humanidad se apega a los objetos de los sentidos, vive buscando esos objetos sensoriales para obtener placer y satisfacción, ¿no? Entonces, por un lado él descubre esto y por otro lado la humanidad se deleita en lo contrario. Entonces, por eso es difícil para la humanidad que se deleita en la mundanidad ver esta verdad, es decir, la condicionalidad específica, el origen condicionado. Entonces, el origen condicionado, Paticca Samuppada en Pali, es una de los dos métodos de condicionalidad. Paticca Samuppada, origen condicionado, muy brevemente, es una de las doctrinas más profundas, uno de los descubrimientos más profundos que el Buda realiza. Y de acuerdo con esta doctrina, todo lo que existe en el mundo condicionado existe
debido a condiciones. Eso es muy en breve esta cuestión del origen condicionado, ¿no? Seguimos a la otra diapositiva. También es difícil de ver esta verdad, es decir, la pacificación de todos los fenómenos condicionados, el abandono de todos los sustratos, la destrucción del deseo, la ausencia de pasión, la cesación, el nirvana. O sea, de que todos esos términos en realidad son como sinónimos de el nirvana. Si yo fuera a exponer el Dhamma, otros no me comprenderían. Esto sería cansador e irritante para mí. Bhikkhus, estos maravillosos versos, nunca escuchados antes, vinieron a mí. Basta ya ahora de enseñar el Dhamma que con tanta dificultad logré. Este no es fácil de comprender por aquellos afligidos por la pasión y el odio. Aquellos empapados de pasión, envueltos en la oscuridad, nunca discernirán este Dhamma que va contra la corriente, que es sutil, profundo, difícil de ver, abstruso. Entonces esos fueron los versos que a él se le ocurrieron, ¿no? Y su mente se inclinó a la inacción. La siguiente. Considerando así, bhikkhus, mi mente se inclinó a la inacción, a no enseñar el Dhamma. Entonces bhikkhus, a Brahma Sahampati, comprendiendo ese pensamiento en mi mente, se le ocurrió esto: realmente el mundo está perdido, realmente el mundo perecerá, porque la mente del Tathagata, el Arahant, el completamente iluminado, se inclina a la inacción, a no enseñar el Dhamma, ¿no? El Brahma es un ser de un plano superior. De acuerdo con la cosmología budista, el plano humano es el cuarto plano empezando de abajo, y hay 31 planos de existencia. Y por encima del plano humano hay 6 planos de devas, que son seres superiores a los humanos, que también tienen 5 agregados, y que también pertenecen a la esfera de la sensualidad, de los sentidos. Los devas, al igual que el plano humano, pertenece a la esfera de los sentidos. Pero después de los devas hay una serie de planos de brahmas, que son seres que pertenecen a una esfera diferente que la esfera de la sensualidad o los sentidos, y ellos pertenecen a una esfera de la materia sutil. Es muy difícil traducir esto. Significa de que los brahmas, estos seres que están por encima de los devas, no tienen todas los órganos sensoriales que los seres humanos tienen. Por ejemplo, los seres humanos, generalmente hablando, y los devas, y también los seres de los planos animales, generalmente tienen los 5 sentidos, ¿no? Y la mente. Pero los brahmas solamente tienen 2 órganos sensoriales: la vista y el oído, ¿no? Tienen también 5 agregados, ¿no? Entonces este Brahma pertenece a uno de esos planos, ¿no? Y ese Brahma se dice de que le leyó la mente al Buda. Cuando el Buda hizo estas reflexiones y su mente se inclinó a la inacción, se dice de que el Brahma le leyó la mente al Buda, ¿no? Entonces por eso el Brahma, cuando le leyó, comprendiendo ese pensamiento en mi mente, eso significa de que le leyó la mente, ¿no? Entonces dijo eso. Después bhikkhus, Brahma Sahampati, tan pronto como un hombre fuerte estirara su brazo doblado o flexionara su brazo estirado. Esta es una
una figura del lenguaje muy común en el Tipitaka para referirse a cuando un Deva o un Brahma desaparece del plano de existencia y aparece en el plano humano. O sea, tan pronto como un hombre estirara su brazo o flexionara su brazo, ¿no? Se dice de que Brahma desapareció del mundo de los Brahmas y se manifestó frente a mí. Luego Bhikkhus, Brahma Sahampati, arreglándose su túnica sobre un hombro, extendiendo sus manos juntas hacia donde yo estaba, dijo esto: Venerable Señor, que el sublime enseñe el Dhamma, que el bien ido enseñe el Dhamma. Hay seres con poco polvo en los ojos que se perjudicarán al no escuchar el Dhamma. Habrá aquellos que comprenderán el Dhamma. Bhikkhus, esto dijo Brahma Sahampati, y después agregó esto. O sea, de que los Brahmas en realidad, cuando vienen al plano humano, de acuerdo a las escrituras nuestras, asumen una forma humana. Entonces por eso, o sea, asume esta forma, ¿no?, con una túnica y con las manos juntas, ¿no? Y entonces le hace esta súplica al Buda. Ahora termino esto y le explico algo. Entonces eso fue lo que le dijo el Brahma al Buda. Antes existía en Magadha, que es el reino de Magadha, un Dhamma impuro concebido por aquellos contaminados. Abre esta la puerta a lo inmortal. Escuchen el Dhamma comprendido por el Inmaculado. Así como uno parado en la cima de una montaña puede ver a la gente toda alrededor, de la misma forma, sabio, vidente de todo, asciende al palacio del Dhamma, que el sin pesar observe a la humanidad sumergida en el pesar, abrumada por el nacimiento y la vejez. Levántate, héroe, vencedor, caravanero, sin deudas, anda por el mundo, que el sublime enseñe el Dhamma, habrá quienes lo comprenderán. Ahora, de acuerdo con nuestros comentarios, se dice de que para que el Buda enseñe el Dhamma se requieren dos condiciones. Una condición interna, que es la gran compasión. Esa es la primera condición. O sea, que el Buda descubre el Dhamma y después ve a la humanidad sufriendo, por decir así. Y cuando ve a la humanidad sufriendo, entonces surge esa compasión, y entonces esa compasión hace de que el Buda decida, es una condición interna, enseña el Dhamma. En realidad, el Buda, a partir del momento en que alcanza su iluminación, es un ser absolutamente consumado espiritualmente. O sea, de que en realidad él no tiene nada que hacer personalmente. Por eso se dice de que a partir de la iluminación, todo lo que el Buda hace por 45 años, desde su iluminación a su muerte, es motivado por esta Maha Karuna, que se llama en Pali, que es esa infinita compasión hacia la humanidad. No solamente la humanidad, porque el Buda también es maestro de devas, ¿no?, y también de animales. Pero entonces se dice de que para que el Buda enseñe el Dhamma se requieren dos condiciones. La primera condición es una condición interna, que es la compasión que él tiene por los seres. Pero se requiere otra condición externa, que es que este ser Brahma, que es considerado por muchos y por otras religiones el creador del universo, ¿no?, le pida al Buda
de que enseñe el Dhamma, ¿no? Entonces solamente cuando este ser le hace esa solicitud, esa súplica, y el Buda acepta, se dice de que se cumplen las dos condiciones, y entonces el Buda, como se cumplieron esas dos condiciones, puede enseñar el Dhamma. Ahora, el hecho de que el Brahma le haga esa súplica al Buda, en Pali se llama Dhammata. Es un término técnico, que es una condición del Dhamma, algo así. Es difícil de traducir eso. Y hay 30 condiciones del Dhamma, ¿no? A partir del momento en que el Buda muere en el plano de Tusita, bueno, no era Buda, era el Bodhisattva, ¿no? Cuando él muere en el plano de Tusita y reconecta en el vientre de su madre, ¿no? A lo largo de la vida hay una serie de condiciones que se tienen que dar, ¿no? Que en Pali se llaman Dhammatas. Y esas son condiciones, o sea, no es bueno llamarle milagros o cosas así, ¿no? Pero son condiciones a veces, o sea, sobrenaturales, como en este caso, ¿no? Este Brahma le haga esta súplica al Buda. O, por ejemplo, cuando el Buda nace, el Buda habla y el Buda camina, ¿no? O sea, son cosas así, o sea, totalmente extraordinarias. Entonces son Dhammatas. Entonces hay 30 Dhammatas. Y espero en una de las próximas videoconferencias poder hablar acerca de estos Dhammatas. Entonces cuando este Brahma le hace esta súplica y el Buda acepta, se dice que se cumple la condición externa. Entonces es como si hay luz verde para que el Buda comience con su carrera, ¿no? Y empiece a enseñar el Dhamma. ¿Okay? Entonces aquí el Buda, después Bhikkhus, habiendo recibido la súplica del Brahma y por compasión hacia los seres, inspeccionó el mundo con el ojo de Buda. Inspeccionando el mundo con el ojo del Buda, Bhikkhus, yo vi seres con poco polvo en los ojos y con mucho polvo en los ojos, con facultades agudas y con facultades torpes, con buenos modos y con malos modos, fáciles de instruir y difíciles de instruir, y algunos que moraban viendo peligro en las faldas y en el otro mundo, y otros que moraban no viendo peligro en las faldas y en el otro mundo. Entonces aquí el Buda, les voy a leer el pasaje que ahí tiene el puntos suspensivos. Él hace una comparación con un estanque de lotos. Es una parte muy, muy bonita esta de este relato, se los voy a leer. Así como en un estanque de lotos azules, rojos y blancos, algunos lotes azules, rojos y blancos, habiendo nacido y crecido en el agua, permanecen nutriéndose, sumergidos en el agua. En cambio, otros lotos azules, rojos y blancos, habiendo nacido y crecido en el agua, permanecen sobre la superficie del agua, mientras otros lotos azules, rojos y blancos, habiendo nacido y crecido en el agua, se elevan por encima del agua y no son afectados por el agua. De la misma forma, Bhikkhus, inspeccionando el mundo con el ojo de Buda, yo vi a seres con poco polvo en los ojos y con mucho polvo en los ojos, con facultades agudas y con facultades torpes, con buenos modos y con malos modos, fáciles de instruir y difíciles de instruir, y algunos que moraban viendo peligro en las faltas y en el otro mundo, y otros que moraban no viendo peligro en las faltas y en el otro mundo. Después Bhikkhus, yo le respondí a Brahma Sahapati en verso. Las puertas de lo inmortal están abiertas para ellos. Aquellos que tienen oído demuestren fe. Brahma, percibiendo fastidio, pensé que no hablaría a los humanos el sublime y sutil Dhamma. O sea, que con este verso él un poco acepta esa súplica. Después, Bhikkhus, Brahma Sahampati, diciendo:
he generado la oportunidad para que el sublime enseñe el Dhamma, me reverenció y manteniéndome a su derecha, allí mismo desapareció. Entonces, se cumplieron las dos condiciones. Entonces, la pregunta que viene ahora es: ¿a quién enseñar el Dhamma? Después, bhikkhus, se me ocurrió esto: ¿a quién debería yo enseñar primero el Dhamma? ¿Quién comprenderá este Dhamma rápidamente? Y bhikkhus, se me ocurrió esto: ese Alara Kalama es sabio, instruido, inteligente, con poco polvo en los ojos por mucho tiempo. Si le enseño el Dhamma primero a Alara Kalama, seguro él lo comprenderá rápidamente. Después, bhikkhus, un deva, ahora estoy leyendo, ¿no? Un deva, habiéndose acercado a mí, me dijo esto: Venerable Señor, Alara Kalama murió hace 7 días. Y el entendimiento y visión surgió en mí, es decir, él corroboró, ¿no?, a través de sus poderes, Alara Kalama murió hace 7 días. Ahora, resulta ser de que el Buda puede enseñar a seres en otros planos, pero resulta ser de que Alara Kalama había alcanzado la tercera llana inmaterial. Entonces, cuando él muere, reconecta en el plano de la tercera llana inmaterial, en el plano de la nada. Entonces, en ese plano no existe materia, ¿no? Entonces, esos seres no tienen la habilidad de escuchar el Dhamma. Bueno, ahora uno podría leer el Dhamma, ¿no? Porque esos seres carecen de los órganos de los 5 sentidos. Entonces, por eso se dice de que esos seres, hay un término en Pali que se llama aparato goza, que no tienen la habilidad de escuchar el Dhamma de otro. Entonces, por eso el Buda no le puede enseñar a Alara Kalama, aunque esté en otro plano, porque no tienen la habilidad de escuchar el Dhamma. Entonces, se perdió la oportunidad. Entonces, Alara Kalama murió 7 días. Entonces, bhikkhus, se me ocurrió esto: es una gran pérdida para Alara Kalama. Si lo hubiera escuchado el Dhamma, lo hubiera comprendido rápidamente. Después, bhikkhus, se me ocurrió esto: ¿a quién debería yo enseñar primero el Dhamma? ¿Quién comprenderá este Dhamma rápidamente? Y bhikkhus, se me ocurrió ese Udaka, el hijo de Rama, es sabio, instruido, inteligente, con poco polvo en los ojos por mucho tiempo. Si le enseño el Dhamma primero a Udaka, el hijo de Rama, seguro él lo comprenderá rápidamente. Después, bhikkhus, un deva, habiéndose acercado a mí, me dijo esto: Venerable Señor, Udaka, el hijo de Rama, murió anoche. Y el entendimiento y visión surgió en mí: Udaka, el hijo de Rama, murió anoche. Entonces, bhikkhus, se me ocurrió esto: es una gran pérdida para Udaka, el hijo de Rama. Si lo hubiera escuchado el Dhamma, lo hubiera comprendido rápidamente. Ahora, se ve de que Udaka había desarrollado la 4ª llana, ¿no? Porque depende en dónde reconecte. O sea, nosotros no sé, el comentario, habría que ver eso en el comentario, en dónde reconectó Udaka, ¿no? Pero se ve que Udaka no podía escuchar el Dhamma. Después, bhikkhus, me ocurrió esto: ¿a quién debería yo enseñar primero el Dhamma? ¿Quién comprenderá este Dhamma rápidamente? Y bhikkhus, se me ocurrió esto: el grupo de 5 bhikkhus me ha ayudado mucho. Ellos me asistieron cuando estaba consagrado al esfuerzo. Y si enseño el Dhamma primero al grupo de 5 bhikkhus, después, bhikkhus, se me ocurrió esto: ¿dónde reside ahora el grupo de 5 bhikkhus? Y bhikkhus, con el ojo divino, que es puro y que supera al humano,
yo vi al grupo de bhikkhus residiendo en Varanasi, en Isipatana, en el Parque de los Venados. Después bhikkhus, habiendo residido en Uruguela tanto como quise, fui andando a Varanasi. Ahora, el Buda, después de conocer a Lara Kalama y a Udaka, el hijo de Rama, fue cerca del árbol ahí donde se iluminó, en una zona cercana, y practicó ascetismo extremo. Y durante ese periodo había 5 ascetas que lo asistían al Buda, al Bodhisattva en esa época. Y se dice de que él practicó ascetismo extremo a un punto que prácticamente pierde su vida. Y se dice de que llegó a la conclusión de que nadie en el pasado que había practicado prácticas ascéticas había practicado tan intensamente como él, nadie en el presente y nadie en el futuro que practique prácticas ascéticas va a practicar tan intensamente como él, y de que esas prácticas no conducían a lo que él se había propuesto. Entonces, cuando él llegó a esa conclusión, decidió volver a comer naturalmente, no el camino medio. Pero estos 5 ascetas que estaban con él, cuando vieron de que él abandona las prácticas ascéticas, se desilusionaron y decidieron abandonarlo. Y se fueron a Varanasi, que está más o menos a Isipatana, el Parque de los Venados, que más o menos está a 300 kilómetros aproximadamente. Entonces él ahora reflexiona, ¿no? Estos 5 ascetas, estos me han ayudado mucho, entonces yo les voy a enseñar a ellos. Entonces se dice de que él decide, y no va a través de poderes sobrenaturales, sino que va caminando, ¿no? Porque va a tener un encuentro ahora, que ahora vamos a leer, que es el encuentro con el asceta, con el Ajiwaka Upaka. Los Ajiwakas son una especie de ascetas que andan desnudos, ¿no? Entonces él salió caminando del árbol Bodhi en dirección a Varanasi, y en el camino entre Gaya y el árbol Bodhi, el Ajiwaka Upaka me vio. Habiéndome visto, me dijo esto: amigo, tus facultades son serenas, tu semblante es puro y claro. Amigo, ¿por quién has renunciado tú? ¿Quién es tu maestro? Tú profesas el Dhamma de quién. Dicho esto, bhikkhus, yo le respondí al Ajiwaka Upaka con estos versos. Este verso está en la mapa, el verso 353. Conquistador de todo, conocedor de todo, soy yo, no contaminado entre todas las cosas. He abandonado todo, estoy liberado por la destrucción del deseo. Habiendo comprendido por mí mismo, ¿a quién debería señalar como mi maestro? O sea, porque la pregunta que le hace Upaka es ¿quién era el maestro de él? Entonces él está diciendo de que lo ha logrado por sí mismo, que no tiene maestro. Pero el Buda dice otros versos que no tengo espacio, se los leo. De cualquier manera, esto está en internet. No tengo maestro, nadie como yo existe en el mundo con sus devas. No tengo homólogo. Yo soy el Arahant en el mundo, yo soy un incomparable maestro. Yo soy el único completamente iluminado, calmado, estoy en paz. Voy a la ciudad de Kasi. Kasi es un nombre muy antiguo para referirse a Varanasi. Voy a la ciudad de Kasi a poner en movimiento la rueda del Dhamma. En este mundo ciego haré sonar
el tambor de lo inmortal. Entonces Upaka, el Ajiwaka Upaka le pregunta: amigo, por lo que tú afirmas, mereces ser un conquistador universal. Es lo que le dice Upaka. Y el Buda le responde: realmente esos como yo son conquistadores, los que han logrado la extinción de los contaminantes. He abatido los males estados. Por eso, Upaka, soy un conquistador. Dicho esto, Bhikkhus, el Ajiwaka Upaka dijo: amigo, quizá así sea. Sacudió la cabeza, tomó un camino lateral y se fue. O sea que Upaka no le creyó, para decirlo más simplemente. Pero resulta ser de que Upaka, que era un asceta, después se enamoró de la hija de un cazador y se fue a vivir con ella y tuvo un hijo. Y se ve que no le fue muy bien con esta esposa, y se dice que la esposa lo regañaba mucho, ¿no? O sea, y lo criticaba, que no era, que era un inútil, una cosa así, ¿no? Entonces cada vez que la esposa lo regañaba a Upaka le decía a su esposa, pues le hablaba del encuentro que había tenido con el Buda, como diciendo: este amigo mío y todo lo demás. Y dice de que otro día contamos la historia completa, pero dice de que bueno, que no aguantó más con esta mujer y que un día decidió ir a buscarlo al Buda. Y dice que anduvo deambulando por todos lados, ¿no? Hasta que un día lo encontró el Buda en Savatthi, ¿no? Y el Buda le enseñó el Dhamma y alcanzó el tercer estado de iluminación, Anagami, y reconectó en las moradas puras. ¿No? Es una bonita historia. Incluso en los comentarios está toda la historia de Upaka, incluso ¿cómo se dice el lullaby? Que le canta al hijo, a la hija. Canciones de cuna, ¿no? Que hasta las canciones de cuna que le cantaban, ¿no?, a su hijo. O sea, pueden leer la historia de Upaka. Entonces, ya estuvo con Upaka. Entonces ahora va a ir a Varanasi. ¿Alguien ha estado en Isipatana? ¿Usted ha estado? También en Isipatana. Solamente en Bodh Gaya. Pero Isipatana está cerca de Varanasi. El lugar donde el Buda enseñó el primer discurso. En el de los ciervos. En el Parque de los Venados, sí, ahí. Ya, entonces él fue en camino a ese lugar. Allí, en Isipatana, hay una estupa muy grande que se llama Dhamek, ¿no? Y que no se sabe exactamente qué marca esa estupa, o sea, pero porque el lugar donde el Buda enseñó el primer discurso está marcado, exactamente se sabe, o sea, de que uno puede estar ahí en el lugar donde el Buda estaba sentado. Pero se dice de que esta estupa, que es una estupa de ladrillo muy grande, que se llama Dhamek, marca el lugar donde el Buda enseñó el segundo discurso a estos 5 bhikkhus, que es el Anatta Lakkhana, la característica de la insustancialidad. Se dice, o sea, no hay seguridad, pero se cree que esa estupa marca eso. Entonces, vamos a leer ahí. Después, bhikkhus, andando gradualmente, fui al Parque de los Venados en Isipatana, en Varanasi, donde se encontraba el grupo de 5 bhikkhus. Bhikkhus, cuando el grupo de 5 me vio llegando a la distancia, acordaron entre ellos:
Amigos, está viniendo el asceta Gotama, que vive en la abundancia, que ha abandonado el esfuerzo, que ha regresado a la vida de lujo. Imagínense qué será de nosotros entonces. Él no debe ser reverenciado, no nos debemos levantar y no debemos tomar su cuenco y hábitos, pero deberíamos preparar un asiento. Si lo desea, se sentará. Bhikkhus, mientras yo me iba acercando, el grupo de 5 bhikkhus no fue capaz de cumplir con su acuerdo. Unos me recibieron y tomaron mi cuenco y hábitos, otros prepararon mi asiento, otros me suministraron agua para los pies. No obstante eso, me llamaron por mi nombre, diciéndome abusó en Pali, amigo. Ahora, si ustedes van a Isipatana, está el lugar, hay un estupo muy grande que el emperador Asoka construyó, donde para marcar el encuentro entre el grupo de los 5 y el Buda, ¿no? Ahí, a ese lugar está también, o sea que está a una cierta distancia todavía del lugar donde enseñó el primer discurso. Dicho esto, bhikkhus, yo le dije esto al grupo de 5 bhikkhus: bhikkhus, no me llaméis por mi nombre diciendo amigo. Bhikkhus, el Tathagata es un arahant completamente iluminado. Bhikkhus, prestad oído. He alcanzado lo inmortal. Yo os instruiré. Yo os enseñaré el Dhamma. Practicando de acuerdo a la instrucción, en no mucho tiempo moraréis, habiendo realizado aquí y ahora, por vosotros mismos, por conocimiento directo, el incomparable estado que es la meta de la vida pura y por la cual los hijos de familia correctamente abandonan el hogar por el no hogar. Dicho esto, bhikkhus, el grupo de 5 bhikkhus me dijo esto: amigo Gotama, por medio de esa conducta, por medio de esa práctica, por medio de esas prácticas ascéticas, tú no alcanzaste ningún estado superior al humano, ninguna distinción con respecto a la visión y al entendimiento digna de los nobles. Pero ahora que tú vives en la abundancia, que has abandonado el esfuerzo, que has regresado a la vida de lujo, ¿cómo alcanzarás tú un estado superior al humano, una distinción con respecto a la visión y al entendimiento digna de los nobles? Dicho esto, bhikkhus, yo le dije esto al grupo de 5 bhikkhus: bhikkhus, el Tathagata no vive en la abundancia, no ha abandonado el esfuerzo, no ha regresado a la vida de lujo. Bhikkhus, el Tathagata es un arahant completamente iluminado. Bhikkhus, prestad oído. He alcanzado lo inmortal. Yo os instruiré. Yo os enseñaré el Dhamma. Practicando de acuerdo a la instrucción, en no mucho tiempo moraréis, habiendo realizado aquí y ahora, por vosotros mismos, por conocimiento directo, el incomparable estado que es la meta de la vida pura y por la cual los hijos de familia correctamente abandonan el hogar por el no hogar. Y bhikkhus, por segunda vez, el grupo de 5 bhikkhus me dijo esto. No le creía. No, para hacer corta, para no leer todo de nuevo. No. Yo le dije esto al grupo de 5 bhikkhus: bhikkhus, ¿habéis vosotros recibido de mí tal relato en el pasado? Entonces le dijeron: no, venerable señor. Bhikkhus, el Tathagata es un arahant completamente iluminado. Bhikkhus, prestad oído, he alcanzado lo inmortal. Yo os instruiré, yo os enseñaré el Dhamma. Practicando de acuerdo a la instrucción, en no mucho tiempo moraréis, habiendo realizado aquí y ahora, por vosotros mismos, por conocimiento directo, el incomparable estado que es la meta de la vida pura y por el cual los hijos de familia correctamente abandonan el hogar por el no hogar. Bhikkhus, yo fui capaz de convencer al grupo de 5 bhikkhus. Entonces, una vez convencidos,
el Buda les enseñaba. A veces bhikkhu, yo instruía a 2 bhikkhus y 3 bhikkhus iban en busca de comida. Y con la comida que estos 3 bhikkhus traían, nos alimentábamos los 6. Otras veces bhikkhus, yo instruía a 3 bhikkhus y 2 bhikkhus iban en busca de comida. Y con la comida que estos 2 bhikkhus traían, nos alimentábamos los 6. Después bhikkhus, los bhikkhus del grupo de 5, así instruidos por mí, así enseñados por mí, estando sujetos ellos mismos al nacimiento, comprendiendo el peligro de aquello sujeto al nacimiento, buscando lo no nacido, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana, lograron lo no nacido, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. O sea, etcétera. O sea, de que se dice de que los 5 bhikkhus alcanzaron el estado de Arahant. Ahora, hay 2 discursos aquí. El Dhammacakkappavattana Sutta, que es el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, que es el primer discurso que el Buda enseña a los 5 bhikkhus. Y se dice de que solamente en ese discurso, al final, solamente un discípulo, Kondañña, alcanza el primer estado de iluminación. Y se dice que en los días siguientes el Buda le enseña a los otros, como describe aquí, y todos alcanzan el primer estado de iluminación. Y es con el discurso de la Anatta Lakkhana Sutta, la característica de la insubstancialidad, que todos los bhikkhus alcanzan el estado de Arahant. Ese discurso también lo vamos a enseñar en alguna de estas próximas videoconferencias, que es muy importante. Entonces, y surgió en ellos el entendimiento y la visión, inconmovible es nuestra emancipación, este es el último nacimiento, ahora no hay nueva existencia. Entonces ahí termina el relato de la vida pasada del Buda. O sea, no de la vida pasada, si me refiero al relato de estos eventos de su vida, ¿no? Entonces ahora el discurso continúa. Bueno, aquí está la iluminación, ¿no?, que ya les acabo de leer. Ahora el discurso continúa, pero ¿se acuerdan cómo empezaba el discurso? ¿Se recuerdan? De que había un grupo de bhikkhus que lo fueron a ver a Ananda y de que le dijeron a Ananda que hacía mucho que no escuchaban una enseñanza directa del Buda. Entonces Ananda lo convence al Buda y lo lleva a la ermita del Brahman Ramaka, ¿no? Entonces el Buda llega ahí y les pregunta a estos bhikkhus, ¿no?, de qué estaban hablando. Entonces ahí empieza el relato de la historia, el Buda. Pero ahora terminó el relato. Entonces ahora el Buda se dirige a estos bhikkhus que están en la ermita del Brahman Ramaka. Entonces esta es una enseñanza, ¿no? Son las 5 cuerdas de la sensualidad. Los objetos sensoriales se denominan cuerdas de la sensualidad. Leamos esto. Bhikkhus, hay estas 5 cuerdas de la sensualidad. ¿Cuáles 5? Formas visibles, cognoscibles por el ojo, que son deseables, deleitables, cautivantes, atrayentes, asociadas con el deseo sensual, tentadoras. O sea que formas visibles, sonidos, cognoscibles por el oído, olores, cognoscibles por la nariz, sabores, cognoscibles por la lengua, tactos, cognoscibles por el cuerpo, que son deseables, deleitables, cautivantes, atrayentes, asociados con el deseo sensual, tentadores. Bhikkhus, estas son las 5 cuerdas de la sensualidad. Entonces, se denominan cuerdas porque estos objetos es como si nos ligaran a nosotros, ¿no? Kama guna en Pali. Entonces el Buda le dice, bueno, hay estas 5 cuerdas de la sensualidad. Bhikkhus, estas son las 5 cuerdas de la sensualidad. Bhikkhus, aquellos ascetas,
Aquí viene el nombre del discurso en la edición del Sexto Concilio. Bhikkhus, aquellos ascetas o brahmanes que aferrados, enamorados, inmersos, disfrutan de estas 5 cuerdas de la sensualidad no viendo el peligro, no comprendiendo el escape, se les debe considerar así. Ellos han caído en la desgracia, se han hundido en el infortunio. El malvado puede hacer con ellos lo que le plazca. El malvado es Mara, pero no podemos entrar mucho en esto. Así bhikkhus, entonces, esas personas, ¿no?, que están aferrados a estas 5 cuerdas y que no ven el peligro, ¿no? Entonces hay que considerarlos, ¿no?, que han caído en la desgracia, en el infortunio. El malvado puede hacer con ellos lo que les plazca. Así bhikkhus, como un venado del bosque, amarrado, que yaciera sobre una pila de trampas. Con relación a este venado, se debe considerar así. Este ha caído en la desgracia, se ha hundido en el infortunio, el cazador puede hacer con él lo que le plazca. Cuando el cazador venga, no puede ir a donde quiera. Ahora es bien interesante este símil. No sé si me siguieron bien cómo es el símil. Porque es un venado que está amarrado encima de las trampas. No es que haya sido atrapado por la trampa, no, o sea, sino que está amarrado encima de las trampas. Entonces, entre las trampas son como los órganos, las cuerdas de la sensualidad, ¿no? Él mismo, o sea, está amarrado, ¿no? No es que el cazador lo haya atrapado. Entonces, el símil, o sea, en el sutta, ¿no?, se dice de que el venado yace amarrado encima de las trampas, no atrapado por las trampas, ¿no? Entonces, el cazador viene y puede hacer lo que quiera porque el venado no puede escapar, ¿no? Pero bhikkhus, aquellos ascetas brahmanes que no aferrados, no enamorados, no inmersos, disfrutan de estas 5 cuerdas de la sensualidad viendo el peligro. O sea que aquí hay una sutileza en la explicación. O sea, de que uno puede disfrutar de las cuerdas de la sensualidad, pero viendo el peligro, comprendiendo el escape, ¿no? Se les debe considerar así. Ellos no han caído en la desgracia, no se han hundido en el infortunio. El malvado no puede hacer con ellos lo que le plazca. Así, bhikkhus, como un venado del bosque no amarrado, que yaciera sobre una pila de trampas, con relación a este se debe considerar así. Este no ha caído en la desgracia, no se ha hundido en el infortunio, el cazador no puede hacer con él lo que le plazca. Cuando el cazador venga, el venado puede ir a donde quiera. De la misma forma, bhikkhus, aquellos ascetas o brahmanes no aferrados, no enamorados, no inmersos, que disfrutan de estas 5 cuerdas de la sensualidad viendo el peligro, comprendiendo el escape, se les debe considerar así. Ellos no han caído en la desgracia, no se han hundido en el infortunio. El malvado no puede hacer con ellos lo que le plazca. Es bien interesante eso. Y ahora el Buda habla, sigue con el símil del venado y habla de las llanas y de iluminación. Bhikkhus es como un venado del bosque que, andando en la frondosidad del bosque, camina sin miedo, está parado sin miedo, permanece acostado sin miedo. ¿Por qué razón? Bhikkhus, porque está fuera del rango del cazador. De la misma forma, bhikkhus, un bhikkhu apartado de la sensualidad, apartado de los estados insanos,
mora habiendo entrado en la primera llana, que está asociada con la aplicación inicial, aplicación sostenida, que posee regocijo y placer originados del aislamiento. Bhikkhus, este bhikkhu es uno que se le oscurece a Mara, que se le ha vuelto invisible al malvado al despojar el ojo de Mara de su oportunidad. Muy bonita esa explicación. Ahora, entonces, cuando un bhikkhu está apartado de estas 5 cuerdas de la sensualidad, ¿no?, y practica meditación de tranquilidad, ¿no?, alcanza la primera llana de la esfera de la materia sutil, y que tiene aplicación inicial, son los factores de llana, ¿no? Aplicación inicial, aplicación sostenida, piti, regocijo, sukha, placer, ¿no? Y también, por supuesto, concentración. O sea, son 5 factores. Entonces, cuando uno alcanza la primera llana, es como si Mara no lo puede ver aún, ¿no? Por eso se dice que se le oscurece a Mara. Se ha vuelto invisible al malvado al despojar el ojo de Mara de su oportunidad. Y el discurso continúa la segunda llana. No podemos entrar mucho en esto. Nuevamente, bhikkhus, un bhikkhu pacificando la aplicación inicial y la aplicación sostenida, mora habiendo entrado en la segunda llana, internamente tranquilo, con unificación de la mente, sin aplicación inicial, sin aplicación sostenida, con regocijo y placer generados por la concentración. Y se repite lo mismo, ¿no? O sea, de que la segunda llana carece de aplicación inicial y de aplicación sostenida. O sea, que la segunda llana tiene solamente 3 factores: regocijo, unificación de la mente y placer. Y uno continúa con la tercera llana, bhikkhus, nuevamente con el desvanecimiento del regocijo. Un bhikkhu mora con ecuanimidad, atento, comprendiendo claramente y experimenta placer con el cuerpo, y mora habiendo entrado en la tercera llana, con respecto a la cual los nobles dicen: mora feliz, atento, ecuánime. Bhikkhus, este es uno que se le oscurece a Mara, ¿no? Por supuesto, se repite todo eso. O sea que la tercera llana carece de regocijo, o sea que solamente tiene placer y ecuanimidad y unificación de la mente. Solamente 2 factores de llana. Y la cuarta llana, nuevamente bhikkhus, abandonando el agrado y el dolor, y con la previa desaparición del placer y desplacer, mora habiendo entrado en la cuarta llana, sin dolor ni agrado, con ecuanimidad y pureza de la atención. Bhikkhus, este bhikkhu es uno que se le oscurece. Entonces, la cuarta llana es la llana más elevada de la materia sutil. Pero todavía no alcanzó la purificación. Entonces ahora explica el Buda. Nuevamente bhikkhus, un bhikkhu trascendiendo completamente las percepciones de la materia, con la desaparición de las percepciones de impacto y no prestando atención a la variedad de percepciones, conscientes del espacio infinito, mora habiendo entrado en la base del espacio infinito. Entonces, esta es la primera llana inmaterial. Bhikkhus, este es uno que se le oscurece a Mara. Nuevamente bhikkhus, un bhikkhu trascendiendo completamente la base del espacio infinito, consciente de la conciencia infinita, mora habiendo entrado en la base de la conciencia infinita. O sea que esta es la segunda llana inmaterial, la base de la conciencia infinita. Nuevamente bhikkhus, un bhikkhu trascendiendo completamente la base de la conciencia infinita, consciente de no hay nada, mora habiendo entrado en la base de la nada. Bhikkhus, este bhikkhu es uno que se le oscurece al malvado. Esto es lo que alcanzó con Alara Kalama. Nuevamente bhikkhus, un bhikkhu trascendiendo completamente la base de la nada, mora habiendo entrado en la base de la no percepción ni no percepción. Bhikkhus, este bhikkhu es uno que se le oscurece al malvado. Se le oscurece a Mara, etc. Se alcanza la cuarta llana inmaterial. Nuevamente bhikkhus,
un bhikkhu trascendiendo completamente la base de la no percepción y no percepción, mora habiendo entrado en la sensación de la percepción y la sensación. Entonces ese es el estado de sensación, de cesación que mencionamos ayer. Y sus contaminantes se extinguen por haber visto con sabiduría. Bhikkhus, este bhikkhu es uno que se le oscurece a Mara, que se le ha vuelto invisible al malvado, al despojar el ojo de Mara de su oportunidad. Ha cruzado el mundo del apego, camina sin miedo, está parado sin miedo, permanece acostado sin miedo. ¿Por qué razón? Bhikkhus, porque está fuera del rango del malvado. O sea, aquí Mara se refiere a las impurezas mentales. A ver, las impurezas mentales no pueden entrar en la mente. Así habló el sublime, estos bhikkhus se regocijaron y deleitaron de la exposición del sublime. Entonces ese es el fin del discurso de la pila de trampas o de la noble búsqueda. Entonces, como ustedes pueden ver, este discurso es un discurso bastante sustancial, ¿no? Porque tenemos nosotros la historia un poco de la vida del Buda, y al final el Buda explica acerca de las cuerdas de la sensualidad, y también habla de las llanas, las 4 llanas de la materia sutil, las 4 llanas inmateriales, y la eliminación del sufrimiento, ¿no? O como dice ahí, la extinción de los contaminantes, que es lo mismo. Entonces, con esto terminamos el Ariya Pariyasana Sutta, el discurso de la noble búsqueda, y ahora voy a volver a poner la cámara y vamos a responder a preguntas. A ver, las personas que están en internet. Dice que hay personas que tienen problemas de corte de conexión, pero es seguramente la conexión que ustedes tienen, porque la conexión de aquí no es problema. O sea, que seguramente hay un problema ahí en Argentina o Uruguay. Pero bueno, ¿alguna pregunta con relación a...? Sí. Venerable, en relación a estos 31 niveles... 31 los planos de existencia. ¿Hay forma de conocer qué son? O porque, bueno, explico más o menos, somos el cuerpo, nosotros. Ya, el plano humano. ¿Y para arriba que sí y para abajo qué hay? ¿O cómo puedo saber eso? En el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 5, ahí está todo, o sea, una explicación de los 31 planos de existencia. Ahí puede consultar. Ahora, estos 31 planos de existencia se dividen, si usted quiere decir en breve, esos se dividen en tres. Los planos de la sensualidad o de los sentidos, que son 11 planos. Y entonces eso corresponde a los planos de infelicidad, el plano humano y los planos de los devas. Esos son todos planos de la sensualidad. Después están los planos de la materia sutil, que entonces ahí son todos los brahmas, de que son seres de que, como dije, tienen solamente 2 sentidos, la vista y el oído. Y ahí son 16 planos de los brahmas o de la materia sutil. Ahora hay un plano muy extraño, que es lo que se llama en Pali Asanya Sata, que es un plano donde no existe, solamente existe materia. La única diferencia entre una montaña, por decir así, la materia inanimada y esos seres, es de que esos seres poseen propiedades materiales que en un determinado momento se pueden convertir bases de los sentidos. Entonces entre esos 16 planos hay un plano que son solamente
materia. Y después hay 4 planos que son los planos inmateriales. Esos 31 planos se dividen de esa manera. Entonces, de acuerdo con el budismo, existen cientos de miles de universos, ¿no? Pero cada uno de los universos tiene esa estructura de los planos de existencia, ¿no? Okay. Una pregunta más en relación a esto. Cuando compartimos méritos, hablamos devas y nagas. Nagas. Los nagas son devas también. Lo que pasa es de que un nombre de ciertos devas. De acuerdo con el budismo, hay ciertos devas que protegen el Dhamma o la enseñanza del Buda. Entonces nosotros compartimos méritos también con esas devas. Aquí tengo una pregunta y después Magachita, respecto a la duda del Buda de querer enseñar el Dhamma, ¿no se supone que cuando viene un Buda es precisamente para poner en movimiento la rueda del Dhamma? ¿Por qué la duda? Esa es una explicación, una pregunta muy buena y que el comentario también la responde. O sea, de que en realidad no es que el Buda, o sea, no es que tenga dudas, sino que la mente, o sea, él comprende por un lado la profundidad del Dhamma, ¿no? Y por otro lado comprende que los seres están inmersos en la mundanidad. Entonces se da cuenta de lo difícil, ¿no?, de su tarea. Eso es, ¿no? Pero eso es una buena pregunta y el comentario tiene bastante elaborada la respuesta, y le prometo de que cuando tenga un momento traduzco esa parte del comentario, ¿no? ¿Alguna otra pregunta aquí? Sí. Más o menos en relación con esa pregunta, ¿verdad? Esas dos condiciones, que la gran compasión y que Brahma le solicite que enseñe, ¿es condición de todos los budas también anteriores? Sí. Incluso aquí tengo eso, ¿no? Siempre la misma. Ya. O sea que eso se llama, o sea, una es la condición interna y la otra es la condición externa. Siempre es así. Sí. Te digo que iba a hablar sobre las 7 semanas después del mención, ¿no? Sí, o si quieres las menciono. Ahora, con relación a la pregunta de Magachita, ahora, este es The Great Chronicle of Buddhas. Son como 6 o 7 volúmenes. Y este libro es una enciclopedia de todas las enseñanzas que hay en la literatura Pali, escrita por el venerable Mingun Siaro Wichita Saravivansa, que fue este monje que participó en el 6º concilio budista, que fue el primer monje después de muchas generaciones que memorizó todo el Tipitaka. Y este monje vive en el norte de Myanmar, vivió, ¿no? O sea, uno cruza el Irrawaddy en Mandalay y va a Sagaing, y de Sagaing, unos kilómetros hacia el norte, está el poblado de él, ¿no? Y en este lugar, en el poblado de él, o sea, hay escuelas dedicadas de monjes a memorizar el Tipitaka. Y en la actualidad hay varios monjes que saben todo el Tipitaka, las 3 canastas de memoria, ¿no? Y nosotros cuando estuvimos ahora con Winston y el venerable de Rakita, que fuimos a Indonesia, conocimos un monje, no sé si usted recuerda, que sabía 2 canastas y media, ¿no?, que vive en Los Ángeles, en Myanmar. Ahora, ya a este monje le dieron el Guinness Book of Records, y ahí en el poblado de él está, digamos, hay un monumento en la plaza, ¿no?,
con relación, porque a la persona más memoriosa del mundo, ¿no? Entonces este monje escribió estos libros que yo se los recomiendo. Si ustedes quieren, o sea, tener una hora de consulta del Tipitaka y la literatura Pali, comentarios y sus comentarios, y tener información, o sea, muy importante, o sea, les recomiendo que tengan estos libros, ¿no? Porque, por ejemplo, uno aquí encuentra y después sabe de dónde lo sacó, entonces uno puede ir al Pali, porque lo contrario, o sea, es tan voluminoso todo. Entonces, con relación a la pregunta de Winston, ¿no? Las 7 semanas, pero antes de eso, yo lo que le quería mencionar es aquí, y ahora lo perdí. Es la pregunta de Magacheta, porque también él habla de eso. Dice que el Buda, que reflexionó en el Dhamma, en la profundidad, etcétera, ¿no? ¿Se recuerdan eso? ¿No? Se inclinó, su mente se inclinó a no realizar un esfuerzo para enseñar el Dhamma por 3 razones, se dice. La primera, de que las mentes de los seres sintientes están llenas de impurezas mentales. Esa es la primera. La segunda, porque el Dhamma es muy profundo y muy difícil de entender. Esas son las 2 que yo le dije. Pero hay una tercera que dice que el Buda mantenía el Dhamma en una alta estima. Entonces se dice que son las 3 condiciones, ¿no? Pero bueno, entonces las 7 semanas son: la primera semana el Buda la pasa sentado en la dicha de la emancipación, en Palasamapati. O sea, que el Buda pasa 7 días con su mente tomando el Nirvana como objeto. 7 días, eso es la primera semana. La segunda semana el Buda la pasa mirando el lugar donde alcanzó la iluminación sin parpadear. O sea, si ustedes van al templo de iluminación, ese lugar está un poquito más elevado, ¿no? Ahora está tapado, el templo que construyó Asoka tapa en realidad el lugar donde el Buda se iluminó. O sea, de que en la actualidad no se puede ver porque está el templo. Esa es la segunda 7 días. La tercera semana caminando. Eso está muy cerca del asiento donde el Buda se iluminó. La cuarta semana el Buda reflexiona acerca del Abhidhamma. Eso está un poquito más retirado. Hay un templo muy chiquito ahí donde el Buda se dice que reflexiona acerca del Abhidhamma. La quinta semana el Buda la pasa debajo de un, ¿cómo se dice? Baniano, higuera de Bengala, ¿cómo le llaman? Banyan tree, ¿cómo se dice? Ustedes que enseñan, pues enseñan español. Carol, no. How do you say banyan tree? Español. ¿No sabe? Bueno, es un higuera. Yo creo en el diccionario de la Academia dice baniano, higuera de Bengala. Es un árbol, o sea, que tiene unas raíces muy grandes. Aquí en Jalapa hay, ¿no? Tipo lule. Aquí le llaman lule, ¿no? Entonces se dice de que Ayapala, hay un árbol que donde normalmente llevaban las cabras, los cuidadores de cabra. Entonces él pasa la quinta semana debajo de ese árbol. Y se dice de que el Brahma se le aparece por primera vez en esa quinta semana, porque en esa ocasión, en la quinta semana, el Buda reflexiona. Él dice, bueno, pero no es bueno vivir sin rendir homenaje a alguien.
¿no? En la vida. Siempre es bueno vivir rindiendo homenaje a alguien. Entonces se dice que el Buda, a través de su ojo divino, inspecciona el universo y no encuentra a nadie superior a él, ¿no? Entonces se dice de que al Buda se le ocurre en ese momento de que entonces va a vivir honrando el Dhamma, ¿no? Entonces el Brahma le lee el pensamiento por primera vez, el Brahma Sahampati, y se le aparece al Buda y le dice que sí, que eso es lo que tiene que hacer. No, es en la quinta semana. La sexta semana el Buda lo pasa en el lago de Muchalinda. Hay un lago ahí cerca, ¿no? Y durante esa sexta semana se desata una tormenta muy grande y una serpiente muy grande lo cubre al Buda para que no le afecte la tempestad. Entonces esa es la sexta semana. Y la séptima semana el Buda la pasa debajo de un árbol que se llama Raja Ayatana. Y en esa séptima semana es al final de la séptima semana cuando el Buda vuelve a comer, ¿no? Entonces se dice de que el Buda está allí y pasan unos mercaderes con unas ¿cómo se dice? Caravanas, y eran dos mercaderes, Tapusa y Balika se llaman, y se dice de que esos mercaderes son los primeros que toman refugio, pero como no existía el Sangha, ellos solamente toman refugio en el Buda y en el Dhamma, ¿no? Y se dice de que esos mercaderes le ofrecen comida al Buda, y es la primera comida de que el Buda acepta. Entonces los mercaderes estos le preguntan al Buda, le piden que le dé algo para llevarse como reliquia de él. Entonces se dice de que el Buda se pasa la mano por su cabeza y no sé, unos 5 cabellos, y se los entrega a ellos, ¿no? Y se dice de que eso, ahora aquí viene la controversia en el budismo. Se dice de que esos mercaderes, si usted le pregunta a la gente de Myanmar, se dice que esos mercaderes llevaron esos cabellos y construyen la estupa donde está el Shwedagon, que es la estupa más importante de Myanmar, ¿no? Se dice de que esos cabellos están ahí en Shwedagon, en Myanmar. Entonces, esa es la séptima semana, ¿no? Más o menos en breve. A ver, tengo una pregunta aquí. Usted mencionó 2 condiciones para enseñar el Dhamma. El primero, la gran compasión del Buda. La segunda es la súplica del Brahma, la condición externa, ¿no? Porque se dice de que como hay gente que cree en un Brahma, un creador del universo, entonces ese Brahma tiene que requerirle al Buda que enseñe. Interesante. Sí, Juan Sebastián. ¿Qué diferencia hay entre el origen condicionado y las 24 relaciones condicionales? ¿Es lo mismo? Son 2 métodos diferentes de condicionalidad. Los 24 relaciones universales abarca todo. El origen condicionado solamente funciona para la mente y la materia, para las realidades condicionadas. O sea, de que las 24 relaciones universales no, incluye todo lo que existe. En cambio, el origen condicionado es solamente la condicionalidad desde el punto de vista de los seres, ¿no? Solamente los 5 bhikkhus, en lo que logran su iluminación, reciben 2 discursos y les da una enseñanza, o sea, les da el Dhammacakka y el Anatanaka.
Y lo que les enseña, no hay más discursos que lo que les enseña en esa práctica. ¿O qué es lo que les enseña ahí? Ajá, mientras antes, entre esos dos discursos o... No, pero claro, los discursos es una especie de resumen, ¿no? Pero claro, ahí de acuerdo con esto el Buda lo está influyendo, ¿no? Durante todos esos días, ¿no? A los bhikkhus. Ahora, hay un discurso que el Buda enseña entre el Dhammacakka Sutta y el Anathapindika Sutta, pero no nos enseña a los humanos, que se llama el Himawanta Sutta, que le enseña unos devas. Entonces, por eso, o sea, no mencionamos ese discurso, ¿no? Pero sí, o sea, seguramente el Buda, los discursos, o sea, a lo mejor reflejan la enseñanza así muy... Pero claro, nosotros tenemos los comentarios que nos cuentan mucho más acerca de todo eso. Entonces recurriendo a los comentarios nosotros podemos reconstruir mucho de lo que el Buda enseñó. Hablaba el día de ayer que se espera un nuevo Buda. ¿Yo hablaba? Sí, que se espera un Buda. Y bueno, tiene las mismas características que... Pues, en realidad, de acuerdo, este on, este kappa, es lo que se llama Vada Kappa, que es un neón, un kappa, donde va a haber 5 Budas, ¿no? Entonces, el Gautama es el cuarto, ¿no? Entonces se dice de que va a haber otro Buda que se llama en Pali Meteya, ¿no? Pero para que este Buda llegue, o sea, va a pasar un periodo incalculable de tiempo, no de acuerdo con esos textos. O sea, de que sí. No lo vamos a... Sí, Íñigo. Un poquito el tema ahora. Está bien. Siendo los días, los últimos días de Jesús en esta semana, por eso lo quiero todo el tema. Okay. Cuéntenos algo, de favor, de que Jesús estuvo en la India. ¿Va a aprender algo de Pues, o sea, hay muchas especulaciones, ¿no? Pero lo que pasa es de que es muy difícil, o sea, ¿no? Aseverar, o sea, ¿no? Entonces, hay gente que incluso ha escrito libros y cosas así, pero, o sea, siguiendo un poco la enseñanza del Buda, nosotros tenemos que no aceptar nada, ¿no? A no ser de que nosotros tengamos pruebas concluyentes, ¿no? Entonces, no sé, como uno es agnóstico con relación a esto, ¿no? Entonces, en la medida de que no haya pruebas concluyentes y que permitan, ¿no? Corroborar esto, o sea, entonces uno tiene que tener una actitud así, ¿no? De que tal vez, sí, es eso. Creo que estamos directamente relacionados con el tema, pero no me quiero ir de los sin preguntarlo. ¿Se le puede pedir alguna, en otras tradiciones religiosas se le pide a los dioses o los santos ayuda, protección, perdón, etc.? ¿Se le puede pedir en ese sentido alguna? No, en realidad el Buda, o sea, ya no existe el Buda. Pero lo que nosotros no dependemos, o sea, tratamos de depender de nosotros mismos, ¿no? Pero hay suttas, como por ejemplo el Ratana Sutta, donde el mismo Buda dice, ¿no? De que los devas protejan a los humanos, ¿no? Que les hacen, digamos, que los humanos le hacen ofrendas a los devas, entonces que los devas protejan a los humanos. Pero de acuerdo con el budismo, nosotros lo que tenemos que realizar es acciones meritorias. Si nosotros realizamos acciones meritorias, los devas nos van a proteger, por decirlo así, ¿no? Aunque en realidad, o sea, el único refugio real, de acuerdo
con la enseñanza del Buda son las acciones, ¿no? Entonces uno debería a través de las acciones meritorias encontrar un refugio, ¿no? Que está más allá de todo esto. Sí. Yo tengo una duda. O sea, ¿nada más han existido 4 Budas? No, mucho más. Ahora, cuando el Buda nace, ya como él no conoce que hay otros o que han existido otros Budas. Sí, claro. Si nosotros sabemos los Budas que ha habido antes, o sea, por lo menos creo que son 28 más o menos, porque el Buda lo cuenta eso. Hay un tratado del Canon Pali que se llama el Buddha Wansa, que es la crónica de los Budas. Entonces ya ahí está el relato del Buda con relación a los Budas pasados. Pero es como un telegrama ese Buddha Wansa. No es los nombres de los Budas. No una cosa así, ¿no? Pero entonces, si él conoce que ya otras personas o otros seres lograron la iluminación, él nunca se pregunta cómo le hizo, cómo le hicieron. ¿Cómo? No entiendo eso. Sí, o sea, si el Bodhisattva antes de iluminarse sabía de la existencia de otros. No. Es después de la iluminación. ¿No? Sí. El poder de la oración, ayer dijo usted que se podía obtener llanas a través del amor benevolente. Ese tipo de llanas está relacionado con las llanas de Kasina, y la pregunta es esta: si hay que tener cuidado de practicar mucho amor benevolente, porque deberíamos ser guiados a obtener llanas, ¿no? A diferencia de mi padre. Ahora, las llanas, a través del amor benevolente es posible obtener, de acuerdo con el método de los sutras, 3 llanas, ¿no? A través de los kasinas es posible obtener las 4 llanas, ¿no? Ahora, el objeto del amor benevolente son el concepto de seres, ¿no? En cambio, el objeto de kasina son estos discos, ¿no? Ahora, con relación a la práctica de amor benevolente, yo creo que una persona puede practicar intensivamente sin ningún peligro. Me arriesgo a decir eso. Pero con relación a las kasinas, yo sugeriría de que si uno quiere practicar kasina, que esté bajo la supervisión de alguien que más o menos tiene experiencia y todo eso, ¿no? Y con vipassana es diferente, ¿no? Las llanas, ya sea del metta o del amor benevolente o de las kasinas, ¿no? Es una meditación de tranquilidad. En cambio, vipassana, como nosotros estamos practicando ahora, es el cultivo de la atención, es una práctica diferente, no hay peligro, Entonces, al plantear amor benevolente y desear llanas a nuestros seres queridos, ¿puede protegerlos? Esa pregunta es bien difícil de contestar. Ahora, se dice de que la práctica de amor benevolente tiene como 11 beneficios para la persona que la practica. Ahora, la gran pregunta de los $50,000, no sé cómo dicen, es: ¿qué pasa con relación a aquellos hacia los cuales uno practica ese amor benevolente, incluyendo si uno tiene llana? Ahora, y ese es un tema, ¿no?, que siempre lo posponemos, ¿no? ¿Cómo dicen aquí? Patear la lata, ¿no? Ahora, prometo de que lo vamos a tocar en profundidad más adelante, pero solamente respondo eso con una historia del Buda. O sea, la historia esta del elefante, ¿no? Que, o sea, al Buda lo trataron de asesinar en varias ocasiones. Y en una ocasión usaron diversos métodos.
Y uno de los métodos que utilizaron fue soltar el elefante ¿no? Y se dice de que en esa ocasión iba el Buda caminando junto con Ananda cuando soltaron ese elefante. Y entonces Ananda a la distancia vio que los elefantes se venía, ¿no?, para atropellarlos. Entonces le dijo al Buda, y se dice de que el Buda entró en llana de meta, y el elefante se hincó y se postró a los pies del Buda. Entonces saquemos las conclusiones con relación a eso. Aquí tengo una pregunta. En el primer discurso que él pone en movimiento la rueda del Dhamma es donde enseña las 4 nobles verdades, correcto. En el primer discurso es donde el Buda enseña las 4 nobles verdades, ¿no? Y es bien interesante porque si ustedes leen el último discurso, el Mahaparinibbana Sutta, el Buda vuelve antes de morir sobre lo mismo, ¿no? ¿Se recuerdan la historia que les conté de Subhada, este asceta que quería hacer una pregunta al Buda y Ananda no quería? La pregunta que Subhada le hace al Buda, después de que el Buda lo hace pasar ahí, es si existen santos en otros sistemas religiosos. Esa es la pregunta que Subhada le hace, porque Subhada pertenecía a otro sistema religioso. Entonces el Buda le dice a Subhada de que por favor ponga de lado, que deje de lado esa pregunta, que él le va a enseñar el Dhamma. Entonces el Buda le dice, en cualquier sistema religioso donde existe el óctuple sendero, existen santos del primero, segundo, tercero y cuarto grado. En mi sistema religioso existe el óctuple sendero. Esa fue la respuesta que el Buda le dio a Subhada. Subhada practicó el Dhamma y alcanzó el estado de Arahant poco antes de que el Buda muera. O sea, de que con relación a la pregunta que me hace María a través de internet, las 4 nobles verdades el Buda las enseña en el primer discurso, y de nuevo antes de morir el óctuple sendero, que es la 4ª noble verdad, es la última enseñanza que él imparte, ¿no? Magacheta, ¿cuáles son los 11 beneficios de la práctica de metta? Te voy a mandar a que consulte. Ahí hay un artículo en nuestra página del venerable Silananda, 2 pláticas sobre la práctica de las moradas sublimes, las Brahma Viharas, pero le comento algunas. Uno se duerme en paz, uno se despierta en paz, uno no tiene pesadillas, uno es querido por los seres humanos, uno es querido por los seres no humanos, uno es protegido por los devas, la mente se concentra fácilmente, cuando uno está en llana no hay nada de que lo pueda dañar a uno. Bueno, esos son algunos. Otro es, si uno muere sin haber alcanzado ninguno de los estados de iluminación, uno va a reconectar en el plano de los brahmanas. Así que esos son algunos de los beneficios de metta, de amor benevolente. Sí. Me llama mucho la atención que en la época del Buda, con llamar un verso o un pasaje, sus discípulos obtenían grados inmediatos de realización espiritual, incluso senderos de fruición. Uh-huh. ¿Por qué tan rápido? O sea, ¿por qué se alcanzan esos estados tan abruptamente? Porque esos seres, o sea,
tenían las condiciones, o sea, imagínense tener la oportunidad de ser contemporáneos al Buda, y también, o sea, la posibilidad de encontrar al Buda y escuchar las enseñanzas, ¿no? O sea que son condiciones. Y que el Buda, ayer me preguntaron cuál es la diferencia entre un Buda y un Arahant, ¿no? Entonces una de esas cualidades es no conocer las disposiciones latentes de los seres. Entonces el Buda sabe cómo enseñar el Dhamma, ¿no? Sí. ¿Podría también haber una explicación en el hecho de que conforme va progresando la humanidad, entre comillas, pues van habiendo más contaminantes mentales, ¿no? Es más difícil tomarle todo un sentido a un discurso, por ejemplo, ahorita con tantos contaminantes que existen, que hace 2500 años, ¿podría ser bien? Sí, o sea, el Buda dice de que es difícil nacer como humano. O sea, usted sabe el símil de la tortuga, ¿no? Ciega en el mar. Y habiendo nacido como humano es difícil tener la oportunidad de escuchar su enseñanza. O sea, y habiendo nacido como humano y teniendo la oportunidad de escuchar la enseñanza, es difícil tener fe en la enseñanza del Buda. O sea, de que todas esas, si usted le suma, no es tan desafortunado Juan Sebastián. Sí, amigo. Tocando el tema de el amor benevolente viene siendo muy similar o es en la oración. Lo digo porque más ahora que se dice mucho del poder de la oración. Se agrupa gente a tal hora o cada quien en el centro a tal hora se hace una oración para un motivo. Ese poder existe, es lo que decía él. ¿Qué beneficio había hacia la gente que se da el amor benevolente o de la oración? Pues esa es la pregunta de los 50.000 que ya le dije, ¿no? Porque también, o sea, bueno, hay mucha gente que hace oración y que así está el mundo, así está México, ¿no? O sea, nosotros practicamos metta todos los días y habrá tanta gente que a lo mejor no es budista que ora, ¿no? Y es como si va de mal en peor, o sea, ¿no? O sea, pero ese tema del poder de metta, bueno, queda pendiente, ¿no? Sí. ¿Usted quería decir algo? Bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Practicar metta para los seres que estén en los planos de sufrimiento les es útil? ¿Qué efecto tiene practicar metta sobre ellos? Ahora, metta se puede practicar no solamente con la mente. Metta se puede practicar con el lenguaje y con el cuerpo. Ahora, pero hay una morada sublime que es karuna, que es específicamente para los seres que sufren, ¿no? Entonces, karuna significa aliviar el sufrimiento de aquellos que sufren, ¿no? Entonces, específicamente, la práctica con relación a aquellos que están mal o que están sufriendo es karuna, la compasión, ¿no? Entonces, karuna significa hacer algo para que esos seres dejen de sufrir, ¿no? Pero normalmente se requiere hacer algo no solamente con la mente, ¿no? O sea, se requiere hacer algo también, ¿no? Ayudando, ¿no? O sea, de que estas moradas sublimes, bueno, no, cuando hablamos de moradas sublimes son a través de la mente, pero estas pueden, ¿no?, realizarse también en acciones específicas, ¿no? Como por ejemplo ayuda humanitaria y todo ese tipo de cosas. Sí. Amor benevolente es únicamente estas frases que nosotros decimos, porque hay muchas formas de practicar amor benevolente.
El Venerable Gunaratana pone otra forma en su libro. Ya. Pero también es amor Ya, o sea, hay distintas fórmulas y también se puede practicar de acuerdo con los puntos cardinales. O sea, hay distintos métodos para practicar amor benevolente. Ya. En el Visuddhimagga ustedes pueden consultar eso. Sí. Venerable, ¿usted tiene en mente algún día hacer un retiro con amor benevolente? Si quieren podemos organizar algún retiro Sí. de meta, ¿no? O un retiro un fin de semana podemos, ¿no? Organícenlo. ¿Está bien? Lo único es de que tenemos que ver el diseño del retiro, cómo lo vamos a organizar, porque por ejemplo hay veces de que la gente practica recitando todos juntos, ¿no? Entonces eso podría ser una forma para que todos estén al unísono. Pero imagínense estar desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo lo haríamos. Ok, pero sí. Bueno, estamos practicando. Bueno, entonces ya no hay más preguntas. Entonces vamos a... Esta es la última conferencia del ciclo. En realidad no sé cuánto vamos a continuar, pero mañana vamos a tener la presentación del libro. El doctor Miguel Ángel Romero va a estar aquí a las 7 p.m. y nos va a hablar acerca de su libro, Dejando atrás el sufrimiento. Entonces ustedes van a estar aquí, bueno, las personas que están en internet, espero que puedan acompañarnos, porque este es un evento extraordinario, ¿no? Esta presentación del libro. Entonces ahora vamos a conectarnos.